Mi amigo me pidió que mintiera por él en algo aparentemente pequeño, pero cuando su novia empezó a hacer preguntas todo se volvió mucho más complicado. Lo cuento acá porque en mi grupo ya nadie es neutral y cada persona que sabe una parte de la historia me dice algo distinto. Algunos juran que fui un idiota útil, otros que hice lo que cualquiera habría hecho por un amigo de años, y unos pocos creen que el verdadero problema ni siquiera fue la mentira, sino todo lo que descubrí después. Yo todavía no sé en qué punto exacto todo se torció, pero sí sé cuál fue el momento en que debí decir que no y no lo hice. Tengo 29 años y trabajo en soporte técnico para una empresa que terceriza servicios. Mi vida no es especialmente interesante. Vivo solo, pago alquiler, tomo demasiado café y tengo la clase de rutina que hace que los fines de semana uno acepte casi cualquier plan con tal de no mirar el techo. Mi amigo, al que voy a llamar Iván, es de esas personas que consiguen que algo normal parezca divertido. Lo conozco desde la secundaria. No somos de hablar todos los días, pero tenemos esa amistad de confianza automática, nos hemos ayudado con mudanzas, con rupturas, con problemas de dinero y hasta con una denuncia ridícula que le pusieron una vez por estacionarse donde no debía. Si me llamaba un miércoles a las 11 de la noche, yo atendía. Iván llevaba casi 3 años con su novia, a la que voy a llamar Renata. Yo la conocía lo suficiente como para saludarla, caer bien y cruzar conversaciones largas en cumpleaños o asados, pero no al nivel de considerarla mi amiga. Me parecía inteligente, frontal y muy observadora. De hecho, una vez le dije a Iván, medio en broma, que con esa mirada ella podía notar cuando uno cambiaba de champú. Él se rió y me contestó que sí, que a veces daba miedo lo poco que se le escapaban las cosas. Las cosas entre ellos parecían bastante estables desde afuera. Tenían discusiones, obvio, pero del tipo normal, horarios, plata, visitas a las familias. Ese tipo de desgaste que aparece cuando dos personas ya dejaron atrás la etapa de impresionar y entran en la etapa de convivir de verdad con las manías del otro. Aún así, yo venía notando algo raro en Iván desde unas semanas antes de todo. Se le veía ansioso, como distraído. Empezaba una frase y la dejaba a la mitad. Me escribía para proponer algo y después desaparecía 3 horas. Cuando por fin nos vimos, me dijo que estaba a 1000 con un tema de trabajo. Le creí, porque en ese momento no tenía motivo para no hacerlo. Todo empezó un sábado. Yo estaba en mi departamento, en shorts, comiendo fideos recalentados frente a la computadora, cuando me llamó. No me escribió antes, no mandó audio, no nada. Llamó de golpe. Atendí y lo primero que noté fue que estaba hablando bajo, como si no quisiera que alguien lo oyera. Me dijo, necesito que si Renata te pregunta, le digas que ayer estuviste conmigo. Así, de una. Yo pensé que estaba bromeando. Le respondí algo como que hiciste ahora. Él soltó una risa corta, nerviosa, y me dijo que no era nada grave, que había salido a tomar con un cliente del trabajo, se le hizo tarde, se quedó sin batería y le dijo a Renata que estaba conmigo porque sabía que, si le decía que se había quedado por ahí con alguien del trabajo, ella le iba a hacer una escena enorme. Según él, no había pasado nada raro, solo quería evitarse una pelea absurda por algo sin importancia. Le pregunté por qué no simplemente le decía la verdad. Me respondió con una frase que en ese momento me pareció razonable y hoy me parece una advertencia que no quise escuchar, porque la verdad, cuando la otra persona ya viene mal predispuesta, no sirve de nada. Le dije que no me metiera en eso. Me insistió. Me recordó veces en las que él me había cubierto. Eso era cierto. Una vez mi ex me llamó cuando yo estaba evitando hablar con ella y él dijo que estábamos en la cancha aunque en realidad estábamos en su balcón tomando cerveza. Otra vez me ayudó a sacar mis cosas del departamento de una chica con la que salía, sin preguntas, sin juzgar. Me dijo que esto era mucho menos grave, que era una tontería, que si Renata preguntaba bastaba con decir que habíamos visto el partido en su casa, pedido hamburguesas y nos habíamos quedado jugando en la consola hasta tarde. Yo seguí dudando, pero entonces agregó que ni siquiera creía que ella fuera a preguntarme. Es por si acaso, dijo. Por si se pone intensa. Y ahí fue donde cometí el error más tonto, acepté porque pensé que era una mentira pequeña, de esas que uno considera temporales y sin consecuencias. Le dije, bueno, pero que sea la última vez que me metes en una pavada así. Me respondió enseguida, sí, obvio, gracias hermano, me salvas. Y durante unas horas creí que ahí terminaba todo. El problema es que sí me escribió. No ese día, sino al siguiente, domingo a la tarde. Renata me mandó un mensaje amable, casual, demasiado casual. Hola, ¿cómo estás? Perdón que te moleste, ¿al final vieron completo el partido el viernes o se quedaron dormidos? Iván me dice que ni se acuerda del resultado y me dio risa. Ese mensaje me dejó mirando la pantalla varios segundos. Tenía 2 opciones, ignorar y quedar raro, o sostener la mentira. Sostuve la mentira. Le contesté algo ligero, que sí, que lo habíamos visto completo y que al final el resultado había sido tan aburrido que capaz por eso ni se acordaba. Ella puso un emoji riéndose y me preguntó qué hamburguesería habíamos pedido porque querían pedir ahí esa noche. Ahí sentí el primer pinchazo real de que esto se estaba yendo a un lugar feo. Yo no sabía ni que habían dicho hamburguesas. Revisé lo último que me había mandado Iván, vi el nombre del local y se lo pasé. Renata tardó como 8 minutos en contestar. 8 minutos en un chat normal no son nada, pero cuando ya mentiste y estás esperando si la otra persona detectó algo, se hacen eternos. Después me escribió, qué raro, cerraron temprano ese día por fumigación. Salió en sus historias. Igual gracias. No puedo explicar la sensación exacta que me recorrió el cuerpo, pero fue como si alguien me hubiera abierto una ventanita en el estómago y hubiese dejado entrar aire helado. Me quedé quieto, releyendo el mensaje, y enseguida llamé a Iván.
No atendió. Le mandé una captura y me contestó a los 5 minutos, tranqui, seguro pidió en otro lado y se confundió. Si pregunta, decí que no te acordabas bien. Ahí es donde, para cualquiera que lo lea desde afuera, probablemente ya fui un imbécil. Y sí, tal vez. Pero en ese momento todavía estaba intentando meter todo en el molde de malentendido pequeño. Pensé, está nervioso, le salió mal la coartada, yo ya quedé metido, ojalá esto muera solo. No murió. Esa misma noche, cerca de las 11, tocaron mi timbre. Abrí y era Renata. No sé si esto da para un sorto o no, pero si yo hubiera estado viendo un video y llegara a esta parte, acá lo cortaría, porque verla parada afuera de mi edificio, con una campera encima del pijama, sin maquillaje, con el teléfono en la mano y esa cara de alguien que ya sabe que le están mintiendo pero todavía no sabe cuánto, fue el instante en que entendí que la mentira pequeña ya se había convertido en otra cosa. Me dijo perdón caer así, y antes de que yo pudiera responder levantó el teléfono, me mostró una foto y preguntó, ¿vos sabías que Iván no estuvo con vos esa noche? Y la foto no era de él con otra mujer ni en un bar, sino de su auto estacionado a 3 cuadras de un edificio que yo no conocía. Ahí me quedé completamente callado, porque no sabía qué era peor, seguir mintiendo, decir que no sabía nada, o admitir que me había pedido cubrirlo sin tener idea de a dónde había ido en realidad. La hice pasar porque me dio vergüenza dejarla en el pasillo. Se sentó en la silla de la cocina y yo me quedé de pie, lo que ya de por sí era una mala señal. La gente no se queda de pie cuando la situación es normal. Ella tenía una calma rara, muy controlada, como alguien que estaba haciendo un esfuerzo enorme por no romper algo. Me repitió la pregunta. Yo le dije la verdad a medias, que Iván sí me había pedido que dijera que había estado conmigo, pero que me aseguró que era para evitar una discusión tonta, que yo no sabía dónde había estado ni con quién. Renata me miró fijo, sin pestañear casi, y me dijo, eso ya lo imaginaba. Lo que no entiendo es por qué te metiste. No supe qué decirle. Porque la respuesta real era humillante, me metí porque lo conozco hace años, porque no pensé demasiado, porque subestimé la situación y porque en una amistad larga a veces uno confunde lealtad con complicidad. Todo eso sonaba horrible en voz alta. Así que terminé diciendo una versión más corta y más cobarde, pensé que era una tontería. Entonces ella me contó lo que sabía. La noche del supuesto partido, Iván le había dicho que estaba conmigo desde las 9. A la 1 de la mañana le mandó un mensaje diciendo que me quedaba a dormir en su casa porque había tomado. A las 8 del día siguiente apareció con la misma ropa, oliendo a jabón fuerte como recién bañado en otro lado, y con una irritabilidad extraña. Cuando ella le preguntó 2 cosas básicas, que habíamos comido y si yo seguía medio dormido, él respondió vago, cambió detalles y se molestó. A Renata eso le activó todas las alarmas. No porque fuera celosa sin más, sino porque, según me dijo, ya había habido mentiras pequeñas antes, horarios maquillados, recados inexistentes, versiones distintas sobre reuniones y gastos. Nada que pudiera probarse como una infidelidad, pero sí suficiente como para que el patrón se sintiera conocido. Yo le pregunté lo del auto y me explicó que no era una foto exacta, sino una captura de una historia de una conocida. Esa conocida había subido un video desde la ventana de un departamento en un edificio de otra zona, y abajo, en la calle, se veía el auto de Iván. Ella lo había reconocido por una calcomanía vieja en el vidrio trasero. Lo vio de casualidad a la tarde siguiente, repasando historias con una amiga. Le escribió a la conocida para preguntarle dónde era y la otra le respondió con la dirección. Renata fue hasta allá más tarde, por impulso, y confirmó que el edificio existía y que la calle coincidía. Hasta ahí, honestamente, yo ya asumía que mi amigo la estaba engañando. No veía otra explicación. Pero lo que vino después me descolocó todavía más. Renata me dijo que no creía necesariamente que hubiera otra mujer. Creía que había otra vida. Yo me reí, no por burlarme, sino porque pensé que era una forma de hablar. Pero ella seguía seria. Me explicó que desde hacía un tiempo había movimientos raros en La Plata. Transferencias pequeñas, pagos en efectivo, retiros, una compra de medicamentos que él negó haber hecho, y llamadas a horas extrañas a números que no guardaba. Además, una vez le habló dormido y mencionó un nombre que ella no conocía, Milo. Le preguntó al día siguiente y él aseguró que era el nombre de un perro de un compañero de la oficina. Según ella, fue demasiado específico para inventarlo y demasiado absurdo para ser cierto. Yo ya no sabía qué pensar. La conversación había saltado de mi novio quizás me engaña a mi novio oculta algo importante y quizá tiene otra vida. Suena exagerado, pero en esa cocina, con esa mezcla de detalles concretos y suposiciones, todo parecía posible. Le pregunté qué esperaba de mí. Me dijo que, por ahora, solo quería saber si yo estaba dispuesto a contar exactamente como me había pedido que mintiera. Le dije que sí. Le mostré los mensajes. Los leyó sin tocar mi celular, solo inclinándose para ver la pantalla. No dijo gracias. Dijo, ok. Entonces no estoy loca. Después vino la pregunta que terminó de meterme hasta el fondo, si yo la acompañaría al día siguiente a ese edificio. Le dije que no o más bien, le dije que me parecía mala idea. Que eso ya era meterse demasiado. Que tal vez debía enfrentarlo directamente con lo que tenía. Renata me respondió algo que todavía tengo grabado, si lo enfrento ahora, va a acomodar todo. Si voy y no encuentro nada, me voy a mi casa, te pido perdón y listo. Pero si encuentro algo, por lo menos esta vez no va a poder hacerme creer que exagero. No acepté en ese momento. Ella se fue. Antes de irse me dijo que entendía si no quería involucrarme más, pero que pensara una cosa, vos ya estás involucrado. La diferencia es si vas a seguir estando del lado cómodo o no. Dormí pésimo.
Le escribí a Iván varias veces y no respondió. A la mañana, como a las 9, me mandó un audio larguísimo. Lo escuché 3 veces. En resumen, me decía que Renata estaba paranoica, que había encontrado una punta y la iba a estirar hasta donde pudiera. Que por favor yo mantuviera la versión porque si no ella iba a inventar una historia gigantesca a partir de nada. Según él, sí había estado en otro lado, pero era por un asunto privado que no podía contar porque involucraba a otra persona y no era asunto suyo exponerlo. Me juró que no había otra mujer. Me juró también que si me había metido era porque confiaba en mí. Y remató con algo que en ese momento me sonó noble y después me sonó manipulador: hay secretos que no son míos para revelar. Eso me hizo dudar muchísimo. Porque ya no era simplemente cúbreme mientras engaño a mi novia, sino la posibilidad de que estuviera protegiendo a alguien más. Pensé en un familiar con problemas, en un amigo en rehabilitación, en cualquier situación delicada. Y sí, sé que es fácil decir si fuera algo inocente, lo habría explicado, pero cuando conoces a alguien desde los 15 años, tu cerebro hace malabares para no encajarlo de golpe en el peor papel posible. A las 6 de la tarde, Renata me escribió que iba a ir igual, conmigo o sin mí. Fui. El edificio estaba en una zona más vieja de la ciudad, de esas con árboles grandes, veredas rotas y porteros que te miran como si ya supieran a qué vas antes de que hables. Nos quedamos enfrente, en un café con la persiana a medio subir, fingiendo esperar a alguien. El auto de Iván no estaba. Yo me sentía ridículo, metido en una situación que ya parecía sacada de una serie mala, y se lo dije. Renata solo movía la pierna debajo de la mesa y miraba la puerta del edificio cada 20 segundos. Pasó casi una hora sin nada. Estábamos por irnos cuando llegó él. No venía solo. Bajó de un taxi con una mujer bastante mayor, unos 60 y pico quizá, muy delgada, con un pañuelo en la cabeza. La ayudó a bajar con muchísimo cuidado. Ella caminaba lento, agarrada de su brazo. Él llevaba una bolsa de farmacia y una mochila. Los dos entraron al edificio. Renata se quedó inmóvil. Yo también. Toda la teoría de la amante se hizo pedazos en un segundo, pero no por eso la situación se volvió más clara. Porque, si no era una amante, ¿quién era esa mujer? ¿Su madre? No. Yo conocía a su madre. ¿Una tía? ¿Una vecina? ¿Por qué tanto secreto? Renata fue la primera en reaccionar. Se levantó, cruzó la calle y yo la seguí porque sentí que si la dejaba sola algo iba a salir peor. El portero no quiso darnos información, obviamente. Ella dijo el nombre de Iván, le preguntó a qué departamento había subido. Nada. Entonces se quedó en la puerta, esperando que bajara. Yo le decía que nos fuéramos, que esto ya había cruzado todos los límites, pero ella no me escuchaba. Después de unos 20 minutos, bajó él solo. Cuando nos vio, se le borró toda la sangre de la cara. No exagero. Fue una reacción tan instantánea y tan sincera que ahí supe que, sea lo que ocultaba, realmente no esperaba que lo encontraran así. Renata le preguntó quién era la mujer. Él miró a los costados, me miró a mí, volvió a mirarla a ella y le dijo que no iba a hablar ahí. Renata respondió que llevaba 2 días mintiéndole y que iba a hablar ahí mismo o ella subía a tocar todos los timbres que hiciera falta. La gente que pasaba ya empezaba a mirar. Entonces Iván dijo una frase todavía peor que cualquier confesión simple: es mi hermana. Lo que siguió fue uno de los silencios más pesados que he vivido. Renata soltó una carcajada de incredulidad, de esas que salen cuando la explicación parece tan absurda que ni siquiera entra en la categoría de mentira buena. Yo también pensé que estaba improvisando cualquier cosa. En todos los años que lo conocía, jamás me había hablado de una hermana. Nunca. Y no solo eso, en cumpleaños, reuniones, charlas de adolescentes y de adultos, en viajes, en borracheras, en funerales, en todo ese archivo compartido de una amistad larga, jamás apareció la palabra hermana. Renata le dijo exactamente eso. Iván respondió, muy bajo, medio hermana. Y empezó a contarlo. Su padre había tenido otra relación antes de casarse con su madre. De esa relación nació esa mujer, que le llevaba casi 30 años. Por un conflicto familiar viejo y bastante feo, el tema se había tapado por completo. La madre de Iván odiaba todo lo relacionado con esa historia. El padre había mantenido contacto en secreto durante años, ayudando económicamente a esa hija por fuera. Cuando murió, Iván encontró papeles, números y una especie de pedido implícito, que no la dejara sola del todo. Según él, durante mucho tiempo no hizo nada. Pero hace unos meses esa mujer lo contactó porque estaba enferma, sin hijos, con problemas de plata y prácticamente sin nadie. Él empezó a verla a escondidas, llevarle cosas, ayudarla con trámites y medicamentos. No quería contarlo en su casa porque su madre no soportaría saber que había retomado ese vínculo. Y tampoco quería contárselo a Renata porque sabía que ella le iba a pedir explicaciones sobre por qué cargaba con una historia familiar tan enredada sin decir nada desde el inicio de la relación. Voy a decir algo impopular, por unos segundos le creí. No por el contenido exacto, que sonaba telenovelesco, sino por la manera en que lo contó. No parecía el relato de alguien preparado, sino el de alguien agotado y acorralado que ya no tiene energía para embellecer. Renata, en cambio, no le creyó nada. Le dijo que era conveniente que justo apareciera una hermana secreta en lugar de una amante. Le pidió pruebas. Él le mostró conversaciones, transferencias, recetas médicas con el apellido del padre y hasta una foto vieja arrugada donde se veía al padre de Iván mucho más joven, con una nena parecida a la mujer de arriba. No era una prueba definitiva, pero tampoco parecía algo armado en un día. Yo me sentía testigo involuntario de algo demasiado íntimo y demasiado sucio para estar ahí. Hubiera preferido irme, pero ya era imposible.
Renata estaba entre llorar y enfurecerse. No solo por la mentira puntual, sino por todo lo que implicaba, meses de ocultamientos, excusas inventadas, plata que desaparecía, mensajes ambiguos, y yo metido como cómplice accidental. Ella le dijo que si de verdad era una historia familiar dolorosa, entonces ¿por qué no confió en ella? Iván respondió algo que encendió más el incendio, porque vos no sabes dejar las cosas en paz. Eso fue como echar gasolina. Renata se puso blanca de rabia y le dijo que la estaba culpando a ella por sus propias mentiras. Discutieron ahí mismo, sin gritar demasiado pero con una intensidad horrible, como si cada frase estuviera pensada para dejar cicatriz. Yo traté de intervenir una vez y ambos me mandaron a callar, con razón. Al final, ella le dijo que no pensaba subir a conocer a nadie, que ya no sabía que era verdad y que no, y que si quería seguir con la relación, esa noche tenía que mostrarle todo, mensajes, transferencias, papeles, lo que fuera. Él respondió que lo haría, pero que no iba a exponer a una mujer enferma a un escándalo. Renata se fue caminando rápido, sin mirar atrás. Yo me quedé un segundo con él y le pregunté por qué demonios no me había dicho la verdad si necesitaba una coartada. Me dijo, porque una vez que lo decís, deja de ser tuyo. Suena profundo, pero en ese momento me dio bronca. Le respondí que, si no era mío, menos mío era el problema que me había hecho cargar. Me fui también. Creí que ahí se iba a cerrar la historia. Qué ingenuo. Durante casi una semana no hablé con ninguno. Después, Iván me escribió para pedirme disculpas por meterme. Me dijo que había mostrado todo y que, aunque Renata seguía furiosa, al menos ya entendía que no había otra mujer. Yo le puse que necesitaba distancia. Él lo aceptó. Un par de días después, Renata me escribió por separado para agradecerme por haber ido y para decirme que lamentaba haberme arrastrado a eso. Yo le respondí que yo también tenía culpa. Quedó ahí. Pero entonces empezaron a aparecer cosas que volvieron a ensuciarlo todo. Un amigo en común, al que llamaré Tadeo, me comentó sin saber toda la historia que había visto a Iván un mes antes en un centro comercial lejos de su barrio, acompañando a una chica joven con un nene. Lo dijo en tono casual, como chisme menor, y yo sentí otra vez esa punzada de aire frío. Le pregunté cómo era la chica. Me dijo que no sabía, que tendría 30 y pocos, pelo corto, y que el nene tendría 5 o 6 años. Le pregunté si estaba seguro de que era Iván. Segurísimo, me dijo, hasta lo saludó de lejos y él se hizo el que no vio. No sabía qué hacer con esa información. No tenía ningún derecho a seguir investigando, pero tampoco pude simplemente descartarla. Se la mencioné a Iván por mensaje, no acusándolo, sino casi como prueba de buena voluntad. Che, Tadeo dijo que te vio con una chica y un nene hace unas semanas. Te lo digo porque ya todo quedó raro y preferí preguntarte directo. Tardó horas en contestar. Cuando lo hizo, puso solo, era mi sobrina nieta y la madre. No pienso dar más explicaciones. Ese sobrina nieta me pareció ya una acumulación excesiva de parentescos ocultos. No imposible, pero sí difícil de tragar después de la bomba de la media hermana secreta. Y además estaba el detalle del nene. ¿Por qué un niño? ¿Quién era esa chica? ¿Cuánta gente más orbitaba alrededor de esa historia que nadie conocía? Empecé a entender a Renata, y eso fue incómodo, porque yo había sido el primero en decir que estaba exagerando. No volvió a escribirme por un tiempo. Después me enteré por terceros de que ellos siguieron juntos, al menos unas semanas. Intentaron recomponer. Incluso fueron a terapia de pareja, según me contó otra amiga en común. Pero el problema ya no era solo me mentiste porque estabas ayudando a una familiar. El problema era que cada pieza nueva parecía venir acompañada por otra puerta cerrada. Renata podía perdonar una historia difícil, lo que no podía digerir era la sensación de que él administraba la verdad por porciones, soltando solo lo necesario para apagar el incendio del día. 3 meses más tarde me crucé con ella de casualidad en una librería. Nos saludamos raro, como personas que compartieron algo demasiado íntimo sin haber elegido estar en la misma escena. Me preguntó cómo estaba. Le pregunté por ellos. Hizo una media sonrisa que ya decía todo y me contestó, duramos poco después de eso. Le dije que lo sentía. Entonces me dijo algo que todavía me deja pensando, no terminé porque tuviera una hermana secreta. Terminé porque nunca podía estar segura de cuando había terminado de enterarme. Esa frase me pareció brutalmente precisa. Con Iván las cosas no volvieron a ser iguales. No hubo pelea definitiva, pero sí una grieta. Nos seguimos escribiendo de vez en cuando, cumpleaños, algún meme, una invitación que no siempre acepto. Él sostiene que yo no entendí la presión en la que estaba. Yo sostengo que él me convirtió en escudo humano sin darme el contexto mínimo para decidir si quería estar ahí. A veces creo que los dos tenemos algo de razón. Otras veces creo que eso es solo una forma elegante de no admitir que la amistad cambió porque vi una parte de él que ya no puedo desver. Lo más incómodo es que, incluso hoy, no sé si conozco la verdad completa. La media hermana probablemente era real. Vi suficiente como para pensar que no era invento. Pero también sé que la existencia de una verdad no cancela automáticamente las otras mentiras. Puede haber estado ayudando a una familiar enferma y, al mismo tiempo, haber ocultado otras cosas. Puede que no hubiera una amante, pero sí una necesidad casi compulsiva de vivir compartimentos estancos, una versión para la novia, una para la madre, una para los amigos, una para sí mismo. Y cuando alguien vive así demasiado tiempo, ya ni siquiera sabe si miente por maldad, por cobardía o por costumbre. La gente que conoce esta historia se divide bastante. Algunos me dicen que Renata invadió demasiado, que seguirlo hasta un edificio y esperar afuera fue cruzar una línea enorme. Y sí, lo fue.
Otros dicen que, si no lo hubiera hecho, jamás habría sabido nada y probablemente él seguiría usándome de excusa cada vez que le hiciera falta. También están los que creen que Iván actuó como pudo frente a un lío familiar doloroso y que no cualquiera sabe cómo presentar algo así dentro de una relación. Pero incluso eso suelen frenar cuando les recuerdo que, para proteger su secreto, me pidió mentir sin explicarme nada y dejó que su novia dudara de mí también. Ahí ya cuesta defenderlo sin matices. Yo, personalmente, aprendí algo bastante feo sobre mí mismo, que puedo aceptar entrar en una mentira si bien envuelta en la palabra amistad y en un tono de urgencia. Me gustaría decir que jamás volvería a hacerlo, pero prefiero ser honesto y decir que espero no volver a encontrarme en esa situación. Porque cuando la petición llega de alguien a quien le debes recuerdos, favores y años, la línea entre ayudar y traicionarte a ti mismo se vuelve más borrosa de lo que uno admite. Si alguien me pregunta hoy quién estuvo peor, no tengo una respuesta limpia. Iván por mentir, sin duda. Yo por prestarme, también. Renata por investigar al límite, quizá, aunque entiendo perfectamente por qué llegó hasta ahí. Lo que sí sé es que las mentiras pequeñas casi nunca se quedan pequeñas. No porque todas escondan algo enorme, sino porque en el momento en que metes a otra persona a sostenerlas, ya cambiaste el tamaño del daño posible. Lo pequeño deja de ser pequeño cuando le pides a otro que se haga responsable contigo. Y por si alguien se lo pregunta, nunca conocí formalmente a la mujer del edificio. Nunca subí. Nunca vi al niño del centro comercial. Nunca supe si la famosa sobrina nieta existía o era otra capa más de algo que ya era bastante espeso. A veces me tienta escribirle y pedirle la versión final de todo, como si existiera una edición completa del caso que alguien pudiera enviarme en PDF y dejara todo claro de una vez. Pero creo que la verdad más probable es menos cinematográfica y más incómoda, que hubo una parte cierta. Varias partes omitidas y un montón de decisiones cobardes tomadas en cadena hasta que ya nadie distinguía que se estaba protegiendo realmente. Lo subo acá porque, cada vez que alguien lo escucha, termina opinando distinto. Hay quien dice que debí cortar la llamada en el primer minuto y listo. Hay quien dice que una relación seria debería aguantar secretos familiares complejos sin convertirlos en interrogatorio. Hay quien jura que toda la historia de la hermana era humo y que simplemente encontraron una excusa más presentable que una infidelidad. Y hay quien cree que lo más grave fue otra cosa. Que un tipo que no puede decirle a su pareja estoy lidiando con un problema familiar que aún no puedo explicar probablemente tampoco sabe estar en una relación sin manipular el marco de la realidad. Yo solo sé que atendí una llamada pensando que me pedían un favor mínimo, de esos que uno olvida en una semana. Y terminé viendo como una relación de años se rompía frente a la puerta de un edificio ajeno mientras yo intentaba recordar en qué segundo exacto había dejado de ser un amigo ayudando y me había convertido en parte del problema. Actualización. No pensé que volvería a escribir sobre esto. Cuando conté lo que pasó entre Iván, Renata y yo, creí que ya no quedaba nada más que agregar. Para mí la historia había terminado en ese punto incómodo donde nadie queda del todo como villano ni como inocente. Pero hace unas semanas pasó algo que cambió completamente la forma en que entiendo todo lo que ocurrió, y sinceramente todavía estoy tratando de procesarlo. Durante meses casi no hablé con Iván. Nuestra relación quedó en una especie de pausa rara. No hubo una pelea final ni un no quiero volver a verte, pero tampoco volvió a ser la amistad de antes. Nos escribíamos muy de vez en cuando, cosas cortas, un cumpleaños, algún meme, un todo bien. Era cordial, pero distante. Renata, en cambio, desapareció por completo de mi radar después de aquella conversación en la librería. Sabía por amigos en común que ella había terminado definitivamente con Iván, que había cambiado de trabajo y que incluso estaba pensando en mudarse de ciudad. Pero fuera de eso no supe nada más. Todo volvió a empezar hace aproximadamente 3 semanas. Era un martes normal. Yo estaba trabajando desde casa cuando recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Pensé que sería algún cliente o spam, pero cuando lo abrí me encontré con algo que no esperaba en absoluto. El mensaje decía: Hola. No nos conocemos, pero creo que conoces a Iván. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Lo primero que pensé fue que era una estafa rara. Pero inmediatamente después llegó otro mensaje. Soy la mujer del edificio donde lo encontraste con Renata. Se me heló la espalda. Tardé unos minutos en responder. Le pregunté quién era exactamente. Ella respondió con un nombre que no reconocí y agregó algo más. Soy la mujer que Iván dijo que era su hermana. Eso ya era suficiente para que mi cabeza empezara a girar otra vez con todo este asunto. Le pregunté cómo había conseguido mi número. Me explicó que Iván lo tenía guardado y que había tenido acceso a su celular recientemente. Cuando le pregunté por qué quería hablar conmigo, me dijo algo que me dejó completamente descolocado. Porque creo que tú eres el único que sabe una parte de la verdad, y necesito saber si Iván te contó lo mismo que a mí. Acepté encontrarme con ella. Nos vimos 2 días después en un café cerca del mismo barrio donde estaba aquel edificio. Cuando llegó, la reconocí enseguida. Era la misma mujer que había visto bajar del taxi con Iván aquella noche. Pero se veía bastante mejor que la vez anterior. Sin el pañuelo, sin esa fragilidad que parecía tener entonces. Lo primero que pensé fue que tal vez la enfermedad no era tan grave como parecía. Nos sentamos y empezamos a hablar. Ella me confirmó que sí, era hija del padre de Iván. Es decir, técnicamente su media hermana. Esa parte era cierta. Me contó una historia bastante complicada sobre cómo su padre había tenido una relación antes del matrimonio. Cómo la familia de Iván nunca quiso saber nada de ella y cómo durante décadas prácticamente existió como un secreto incómodo. Hasta ahí coincidía bastante con lo que Iván había dicho. Pero luego me preguntó algo muy directo.
¿Iván te dijo que yo estaba enferma? Le respondí que sí, que eso era lo que él había explicado. Ella negó con la cabeza. Y ahí fue cuando empezó a contar algo completamente distinto. Según ella, no estaba enferma. Nunca lo había estado. No tenía cáncer ni ninguna enfermedad grave. Los medicamentos que Iván llevaba al departamento no eran para tratar una enfermedad terminal. Eran para otra persona. Cuando le pregunté para quién, su respuesta me dejó sin palabras. Para el niño. Yo no sabía de qué niño hablaba. Entonces me preguntó si alguna vez había visto a Iván con un niño pequeño. Y ahí recordé inmediatamente lo que Tadeo me había contado meses antes, Iván en el centro comercial con una mujer joven y un nene. Cuando le mencioné eso, ella suspiró como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba. Y me dijo lo que cambió completamente la historia. El niño no era su sobrino. Era el hijo de Iván. Según ella, Iván había tenido una relación corta con una mujer hace años, antes de empezar con Renata. Esa mujer quedó embarazada. No quisieron formar una pareja, pero el niño nació y durante mucho tiempo Iván se mantuvo al margen. Hasta que hace un año aproximadamente esa mujer tuvo problemas personales serios y necesitó ayuda. Iván empezó a involucrarse más en la vida del niño. Pero había un problema. Iván nunca le contó nada de esto a Renata. Ni a casi nadie. La mujer del edificio, su media hermana, había estado ayudándolo a cuidar al niño cuando él lo necesitaba. Por eso él iba allí, llevaba medicamentos, comida y cosas para el niño. El supuesto secreto familiar no era exactamente ella. Era el niño. Cuando escuché eso, sentí como si toda la historia anterior se reorganizara en mi cabeza. Las transferencias de dinero. Las salidas raras. Las excusas. El niño que Tadeo vio. El secreto que no podía contar. Todo encajaba de una forma diferente. Pero lo que todavía no entendía era una cosa. Le pregunté por qué me estaba contando todo esto ahora. Ella tardó unos segundos en responder. Y lo que dijo fue lo último que esperaba escuchar. Iván había desaparecido. 3 días antes de escribirme, Iván se había ido del departamento que alquilaba. No contestaba llamadas, no respondía mensajes y nadie de su trabajo sabía dónde estaba. La última persona que lo había visto era justamente ella, porque él había pasado a dejar al niño. Según me dijo, parecía nervioso, distraído. Como si estuviera tomando una decisión difícil. Le pregunté si había tenido algún problema. Si alguien lo estaba buscando o si había alguna situación legal o algo así. Ella negó. Pero luego me dijo algo que todavía me deja pensando. La noche antes de desaparecer, Iván le hizo una pregunta muy específica. Le preguntó si creía que una persona podía empezar de nuevo en otro lugar, incluso si eso significaba cortar con todo lo que conocía. En ese momento ella pensó que estaba hablando de mudarse o cambiar de trabajo. Pero después de que dejó de responder mensajes, ya no estaba tan segura. Lo más extraño de todo es que, antes de irse, Iván dejó una bolsa con algunas cosas del niño y un sobre. Dentro del sobre había 3 nombres escritos. El de ella. El de Renata. Y el mío. Hasta ahora nadie ha vuelto a saber de él. La policía dice que, mientras no haya señales de violencia ni denuncias formales, es posible que simplemente haya decidido irse por su cuenta. Pero lo que más me inquieta no es eso. Es otra cosa. Cuando me despedí de la mujer del edificio, ella me hizo una última pregunta. Me preguntó si alguna vez, durante todo este tiempo, Iván me había contado todo lo que estaba pasando en su vida. No una parte. No la versión resumida. Todo. No supe qué responder. Porque si esta historia me enseñó algo, es que con Iván siempre parecía haber otra capa más debajo de la que ya conocíamos. Y honestamente ya no sé si lo que descubrimos fue toda la verdad, o solo la última versión que nos tocó ver antes de que desapareciera. Actualización final. No esperaba volver a escribir sobre esto otra vez. La última vez que hablé aquí conté que Iván había desaparecido y que la mujer del edificio, su media hermana, me había revelado la existencia del niño. Durante semanas estuve pensando en todo eso, tratando de encajar las piezas. Honestamente creí que el final de la historia sería simplemente ese, un hombre que decidió desaparecer de su vida complicada y empezar de cero en otro lugar. Pero hace unos días todo tuvo un cierre que ninguno de nosotros imaginaba. Después de aquella conversación con su media hermana, yo no volví a involucrarme mucho más. No me sentía con derecho. Renata ya no estaba con él, la familia de Iván siempre había sido un tema delicado, y además la policía había dicho que no había señales de delito. Técnicamente un adulto puede desaparecer si quiere. Aún así, la sensación de que algo estaba incompleto no me dejaba tranquilo. Pasaron casi 2 meses sin noticias. Hasta que una noche recibí otra llamada de la misma mujer. Eran casi las 11. Cuando vi su nombre en la pantalla supe que algo había pasado. Atendí y lo primero que escuché fue que estaba llorando, pero no de tristeza. Era una mezcla rara de nervios y alivio. Me dijo solo una frase al principio. Apareció. Iván estaba vivo. Pero la historia no terminó ahí. Resulta que Iván había estado en otra ciudad todo ese tiempo. No muy lejos, pero lo suficiente como para que nadie lo encontrara fácilmente. Había alquilado una habitación barata y se había tomado varias semanas sin hablar con nadie. Ni conmigo. Ni con su familia. Ni con Renata. Solo había mantenido contacto con una persona, la madre del niño. La razón por la que desapareció, según él explicó después, no tenía que ver con escapar de la policía ni con problemas legales. Tenía que ver con algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más complicado. Iván estaba completamente agotado de vivir en secreto.
Durante años había construido una vida llena de compartimentos. Una versión para su madre. Otra para Renata. Otra para sus amigos. Otra para su trabajo. Y en medio de todo eso estaba el niño. Según él contó después, cuando Renata lo descubrió frente al edificio y todo explotó, sintió que el sistema entero que había armado durante años se estaba derrumbando. No solo el secreto de su media hermana o el del niño. Todo. Tenía miedo de perder a Renata. Miedo de enfrentar a su madre con la verdad. Miedo de que sus amigos pensaran que había mentido toda su vida. Así que hizo lo único que, según él, le pareció posible en ese momento, desaparecer por un tiempo para decidir qué hacer. Durante esas semanas habló mucho con la madre del niño. También pasó tiempo con el propio niño. Fue la primera vez en años que convivió con él sin esconderse. Y eso fue lo que lo hizo tomar una decisión. No iba a seguir viviendo así. Cuando volvió a la ciudad, lo primero que hizo fue algo que nadie esperaba. Le contó todo a su madre. Todo. La historia de la media hermana. La relación pasada. El niño. Según él mismo dijo después, fue una de las conversaciones más difíciles de su vida. Hubo gritos, reproches, silencio, incluso momentos en que pensó que su madre lo echaría de la casa. Pero al final pasó algo que ninguno de nosotros esperaba. Su madre ya sabía parte de la historia. No todo, pero lo suficiente. Sabía de la hija anterior de su marido desde hacía años. Nunca quiso hablar de eso porque era un tema doloroso. Pero tampoco quería seguir fingiendo que no existía. Lo que no sabía era lo del niño. Esa parte sí la tomó completamente por sorpresa. Pero, después de varios días de discusiones y silencios, terminó aceptándolo. No con alegría ni con entusiasmo, pero sí con algo parecido a resignación. Iván me contó todo esto cuando finalmente me llamó. Hablamos casi 2 horas por teléfono. Me pidió disculpas otra vez por meterme en todo ese desastre. Dijo que ahora entendía que lo peor no fue la mentira inicial, sino haber arrastrado a otras personas a sostener algo que ni él mismo sabía cómo manejar. Le pregunté qué había pasado con Renata. Hubo un silencio largo. Después me dijo que habían hablado. Se reunieron unos días después de que él regresara. Iván le contó toda la verdad, el niño, la media hermana, los años de ocultarlo todo. Renata escuchó. No gritó. No hizo una escena. Simplemente le dijo algo que, según él, fue peor que cualquier pelea. Le dijo que tal vez lo habría entendido si se lo hubiera contado desde el principio. Pero que después de tantas mentiras ya no podía confiar en saber cuando él estaba diciendo la verdad. Así que no volvieron. No hubo reconciliación. No hubo drama final. Solo una despedida tranquila. Cuando Iván me contó eso pensé inmediatamente en aquella frase que Renata me había dicho en la librería meses antes. No sabía cuándo había terminado de enterarse. Parece que al final esa sensación fue imposible de reparar. Lo último que supe es que Iván decidió hacer algo que, sinceramente, me sorprendió. Se mudó a vivir cerca del niño. No con la madre del niño, pero sí en el mismo barrio. Quiere ser parte de su vida de verdad esta vez, no solo un visitante secreto con bolsas de farmacia y excusas mal armadas. La media hermana sigue viviendo en el mismo departamento. Ahora ya no es un secreto para nadie de la familia. Y yo, bueno. Iván y yo nos vimos hace unos días por primera vez desde todo lo que pasó. Fuimos a tomar café. La conversación fue un poco incómoda al principio, pero también bastante honesta. En un momento me dijo algo que creo que resume toda esta historia. Me dijo. La mentira no empezó cuando te pedí que me cubrieras. Empezó años antes, cuando decidí que esconder partes de mi vida era más fácil que explicar quién era realmente. No supe qué responder. Porque, si soy sincero, creo que muchos hacemos eso en menor escala. Mostramos versiones distintas de nosotros dependiendo de quién esté enfrente. La diferencia es que en su caso esas versiones terminaron chocando entre sí. Y cuando chocaron, arrastraron a todos los que estaban cerca. Hoy las cosas están más tranquilas. No perfectas, pero más claras. Iván está intentando ser un padre presente. Renata siguió con su vida y, por lo que sé, está bien. La media hermana dejó de ser un secreto familiar. Y yo aprendí algo bastante incómodo pero útil. Las mentiras pequeñas no son peligrosas por lo que esconden al principio. Son peligrosas porque crean el hábito de esconder cosas. Y cuando ese hábito dura demasiado tiempo, un día te das cuenta de que ya no sabes cómo decir la verdad sin que todo se derrumbe. En el caso de Iván, ese derrumbe ocurrió frente a un edificio una noche cualquiera. Pero, por extraño que suene, tal vez también fue lo que finalmente obligó a que todo dejara de ser un secreto.